¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1411. Chico, ya terminaste. El intenso retumbar provocó la caída de enormes rocas, y un polvo espeso comenzó a rodar. Toda la cueva se derrumbaba. Shuke observaba atentamente mientras suspiraba con pesar en su corazón. Había cosechado tanto del viaje que debería haber estado agradeciendo a Butface. Si no fuera por el tonto que recordó los recuerdos de su sexta vida justo a tiempo, tal vez no podría haber escapado de esta calamidad, pensó. Había sido difícil predecir su vida o muerte desde el principio, y haber tragado suavemente toda la iluminación al final solo podía ser un milagro. Ya estaba esperando cómo la secta sabia iba a luchar contra él cuando regresara al continente celestial. Mientras miraba a Shuke, Xuan Yuan Wanron volvió a hablar y preguntó: ¿Estás seguro de que vas a salir así? Shuke no pudo evitar fruncir el ceño, pensando: ¿por qué esta mujer hace la misma pregunta una y otra vez? ¿Es posible que sea realmente peligroso cuando salga? Xuan Yuan Wanron agregó fríamente dos palabras: tribulación celestial. Shuke de repente se dio cuenta: tribulación celestial. De hecho, era un pequeño peligro oculto. En el pasado, las tribulaciones celestiales que había superado estaban en una etapa de cultivo importante. Incluso si el factor de dificultad era muy alto, no representaba una amenaza, pero esta vez fue diferente. Estaba evitando la tribulación celestial de las 4 etapas principales de cultivo en la actualidad. De la etapa celestial de la tierra a la etapa celestial del cielo, y luego de la etapa celestial del cielo a la etapa celestial dorada, después de la etapa celestial dorada a la etapa celestial Taiyii, y finalmente la etapa celestial Taiyii a la etapa celestial del gran cielo que todo lo abarca, hubo 4 grandes tribulaciones celestiales. Si estas tribulaciones celestiales llegaran juntas, el poder probablemente sería extraordinario. Butface también se dio cuenta de esto y dijo alarmado: «Oh, Dios mío, muchacho, una vez que abandones la posición del ojo espiritual, la tribulación celestial vendrá de inmediato. Estamos muy cerca de ti en la distancia. Ah, será terrible si por casualidad estamos implicados». No estaba preocupado por Shuke, pero temía ser implicado y tener que acompañar a Shuke para atravesar la calamidad. Pero Butface le había recordado algo a Shuke. Suponiendo que el ojo espiritual esté abierto, la tribulación celestial llegaría de inmediato. Entonces no solo estaría junto a Butface, sino que también tendría que considerar a Xuan Yuan Wanron. Originalmente, el nivel de dificultad de las 4 tribulaciones celestiales era extremadamente alto. Si incluía la existencia de alguien como Xuan Yuan Wanron que estaba en el nivel celestial Prime, y en caso de que ella interactuara con la tribulación celestial, entonces todo el poder de la tribulación celestial también se elevaría al nivel celestial Prime. Shuke miró apresuradamente a Xuan Yuan Wanron y dijo: «Dispara, casi me olvido de esto, Xuan Yuan Wanron. ¿Qué tal si sales primero y no te paras a mi lado?» Parecía que estaba tratando de mantenerse alejado de ella para evitar la plaga. En caso de que el formidable poder de la tribulación celestial se elevara al nivel de Celestial Prime, incluso si fuera de Oli Physique, es posible que no pueda soportarlo por mucho tiempo. Saldré primero, y la tribulación celestial vendrá de todos modos. Xuan Yuan Wanron sacudió ligeramente la cabeza. Si Shuke salió primero o ella lo hizo, tenían que abrir la montaña del ojo espiritual. Una vez que eso sucediera, la tribulación celestial vendría como de costumbre. No hizo ninguna diferencia. Mierda, entonces también podría atravesar una maldita tribulación celestial. Ah, como resultado, el momento del peligro real es ahora. Shuke inmediatamente miró al frente y se quedó sin palabras. Miró a Xuan Yuan Wanron con una cara extraña. Esta mujer es demasiado problema, pensó. Obviamente, ella es más poderosa por un nivel, pero siempre me implica a mí, el santo Tougat. Primero, casi se le ofreció como sacrificio en el horno del cielo y la tierra. Ahora, está atrapada aquí y puede afectar el nivel de dificultad de la tribulación celestial en cualquier momento. Ah, no hay ninguna ventaja en absoluto. Chico, ¿qué tal tu santidad cava un túnel otra vez y se va? Butface sugirió. Estaba listo para comenzar un nuevo camino propio y salir de allí. No sirve de nada.
Durante mi cultivo, la razón por la que pude evitar las tribulaciones celestiales fue porque el horno del cielo y la tierra oculta este lugar a la vista. No importa de dónde vaya, si entro en contacto con el reino exterior, la tribulación celestial vendrá. Shuke dijo impotente. No había pensado en el asunto de la tribulación celestial antes, pero ahora que se mencionó, también evaluó el terreno circundante y, por lo tanto, cortó por completo la idea de actuar por separado. El lugar era como una pelota, bloqueando todo desde el reino exterior. Sin embargo, si se abriera un agujero, la tribulación celestial descendería como una inundación y se precipitaría desde la grieta. Nadie podría escapar. Con un silbido, Xuan Yuan Wanrom de repente juntó las manos y agitó la mano para sacar un amuleto de color negro. Le entregó el amuleto a Shuke y dijo con indiferencia: «Pega esto en tu cuerpo». Shuke quedó desconcertado. Había visto muchos amuletos amarillos, pero era la primera vez que veía uno negro. Butface miró el amuleto con horror e inmediatamente exclamó sorprendido: «Mierda, este es un talismán divino». Las dos palabras, divino talismán, lo dijeron todo. Shuke abrió la boca y se sorprendió un poco, pensando: «El nivel de este amuleto debe ser muy alto». Él preguntó: «¿Es posible que sea un amuleto usado por una deidad?» «No, este es un amuleto refinado por una deidad». Butface dijo emocionado, deseando poder correr hacia adelante para arrebatarlo. Un objeto como este amuleto, ya sea de la era de las deidades o de la era actual, era absolutamente un objeto raramente visto y precioso. Cualquiera que lo viera se sentiría tentado por ello. Pero ahora, Xuan Yuan Wanrong había sacado directamente un talismán divino y se lo había otorgado a Shuke, causando que Butface se sintiera excepcionalmente envidioso. Xuan Yuan Wanrong habló para explicar, revelando el efecto de este talismán divino negro. Este es un amuleto de prohibición, que puede sellar tu propio cultivo, lograr tu objetivo por medios clandestinos y permitirte evitar temporalmente la tribulación celestial. Pero una vez que se acceda al amuleto de prohibición, entonces el poder formidable de la tribulación celestial que estás a punto de enfrentar también aumentará. Sin decirle una palabra más, Shuke inmediatamente sacrificó el amuleto y lo ató a su propio cuerpo. Básicamente no necesitaba considerar este tipo de cosas. Todo estuvo bien mientras pudiera evitar la tribulación celestial. Uno era un nivel de tribulación celestial del primer celestial, y el otro era un nivel de tribulación celestial del gran cielo que todo lo abarca con su formidable poder mejorado enormemente. Cualquier tonto sabe cómo elegir, pensó. Inmediatamente después de conectar el amuleto a su cuerpo, un sonido de silbido navegó por el aire, y Shuke sintió que una corriente instantáneamente llenaba todo su cuerpo. Se entrelazó en una red eléctrica y desapareció dentro de él. Entonces, Celestial Core Power dentro de su Dantian se dividió instantáneamente. Una gran parte de Celestial Core Power estaba completamente envuelta y aislada por la red eléctrica. La etapa de cultivo de Shuke también se desplomó en un instante. Desde la etapa celestial disuelta del gran cielo que todo lo abarca, cayó de nuevo a la cima de la etapa celestial humana de una sola vez, incluso más abajo que su etapa de cultivo inicial. Mierda, esto es demasiado duro. ¿No puedes al menos dejarme mantener mi escenario celestial de la Tierra? ¿No puedes? Shuke se sorprendió y miró a Xuan Yuan Wanrong, quien pensó: es realmente un caso clásico de mendigos que no pueden ser elegidos. Xuan Yuan Wanrong no podía molestarse con Shuke y ya había desviado su mirada para mirar hacia el cielo. La ruptura de la cueva estaba casi completa. Podrían salir una vez que la capa superior se rompiera por completo y apareciera una brecha. Bueno, parece que es hora de atravesar las tribulaciones celestiales al mismo tiempo. Shuke declaró con una mirada de depresión. Ahora sabía a qué se refería Xuan Yuan Wanrong cuando ella dijo que el formidable poder de la tribulación celestial aumentaría ligeramente después de que el amuleto de prohibición fuera abierto. Originalmente, había querido cruzar la tribulación celestial, que eran las 4 grandes tribulaciones celestiales entre la etapa celestial de la Tierra y la etapa celestial del gran cielo que todo lo abarca. Ahora, sin embargo, su cultivo fue sellado a la etapa celestial humana para engañar al cielo. Una vez que se levantara la prohibición en el futuro, tendría que comenzar a atravesar nuevamente desde la etapa celestial humana hasta la etapa celestial del gran cielo que todo lo abarca. De repente, un ruido ensordecedor resonó dentro de la cueva. La capa superior finalmente se agrietó y colapsó por completo.
Un rayo de luz brilló a través de la enorme grieta. Los labios de Shuke se curvaron hacia arriba en una sonrisa. Finalmente, voy a salir. Él pensó. Mierda, su santidad capta un olor familiar. Butface de repente exclamó, mirando hacia arriba a la grieta con asombro y arrugó vigorosamente la nariz. Poco después, se giró para mirar a Shuke y le guiñó un ojo cuando dijo: Chico, ya terminaste. Ese es el aliento del maestro de Duan Hyude. Capítulo 1412. Estaba equivocado. ¿El maestro de Duan Hyude? ¿Hada Fixia? Shuke pensó. Shuke estaba tan emocionado que inmediatamente exclamó: ¡Mierda! Fixia Fairy apareció. ¿Esto no significa que hay noticias sobre Xiao Rou y Madame Ya? Pensó. Maldición, contando el tiempo. Han estado desaparecidos por 20 o 30 años. Ahora finalmente hay noticias. Vamos. Sal de aquí, rápido. Shuke inmediatamente agitó sus brazos y se apresuró a romper el muro de piedra sobre su cabeza, ansioso por salir corriendo. Al ver esto, Butface detuvo apresuradamente a Shuke. Mierda, muchacho, espera primero. Lo que espera para conocerte afuera parece ser un terrible aura asesina. Ah. ¿Aura asesina? ¿Qué aura asesina? Shuke miró sin expresión. ¿Estás preguntando, santidad? ¿A quién puede pedirle su santidad? ¿Quién sabe qué cosas locas y moralmente degeneradas le hiciste al maestro de Duan Hyude? Butface dijo mientras lo fulminaba con la mirada. Shuke de repente abrió la boca, pero no tenía palabras. Un sudor frío estalló en su frente. Casi se había olvidado de que Zixia Fairy y él tenían un puntaje confuso que resolver. Durante su tiempo en la Nación del Agua, se encontró accidentalmente con Zixia Fairy después de su cambio. Estaba lista para romper el hechizo restrictivo en la montaña de los 5 elementos y desbloquear los grilletes de los 4 grandes continentes. Sin embargo, Shuke no quería que se rompieran los grilletes en ese momento, por lo que también usó un disfraz de marioneta para acercarse fácilmente a Zixia Fairy, con la intención de obstruirla en secreto. Al final, por suerte, tal vez la cuerda roja del matrimonio había provocado el efecto, pero las dos personas se habían mezclado en la experiencia de una tribulación de relaciones en el reino ilusorio y pasaron una vida juntas como mortales. Después del final del reino ilusorio, la memoria de Zixia Fairy fue restaurada y cayó en un largo período de abatimiento. Junto con el fracaso de su sello personal, tuvo que ser expulsada de la montaña de los 5 elementos. Entonces, Shuke, la reina del drama, dio un paso adelante y fingió que Zixia Fairy había saltado de un acantilado. En medio de todos los gritos y llantos, había llorado y rogado por la muerte, rompiendo por completo la mente taoísta de Zixia Fairy para cortar la sensación. Más tarde, Zixia Fairy había sido expulsada de la montaña de los 5 elementos. Como resultado, cuando Shuke regresó a los 4 grandes continentes, escuchó que Zixia Fairy había desaparecido, junto con la tierra misteriosa del continente sur, sin ninguna noticia. Ahora que estaba a punto de reunirse con Zixia Fairy, Shuke se sintió muy culpable. Esta deuda era demasiado desordenada. Originalmente había suplantado la identidad de un Joker, y si Zixia Fairy descubriera la verdad, ella podría volverse obsesiva y trastornada en cualquier momento y hacer carne picada de él. Después de todo, cuando se trata de este asunto, Shuke trató de pensar en una buena manera de decirlo. Era solo una forma de golpear a las damas. Pero para decirlo sin rodeos, era jugar con los sentimientos de otras personas y engañarla para que tuviera relaciones sexuales. Shuke sacudió la cabeza, suspiró con una cara triste y dijo: «Ay. Habrá problemas. Solo puedo culparme por ser joven y desconsiderado en ese momento. Todavía no era lo suficientemente maduro». Xuan Yuan Wanron frunció el ceño ante Shuke y preguntó: «¿Qué enemigo has provocado y atraído de nuevo?» «No es un enemigo». Shuke sonrió amargamente. Su etapa de cultivo todavía estaba siendo sellada en la actualidad. Si por casualidad salgo y Zixia Fairy descubre la verdad, pensó, y si ella decide venir conmigo, tal vez Xuan Yuan Wanron tenga que echar una mano. Es su amor. Butface agregado. Una obligación moral como consecuencia de una historia de amor en la que el hermano que había incurrido afuera en esos días. Mierda, ¿qué obligación moral como consecuencia de una historia de amor? Shuke preguntó con ira. No hice nada, ¿de acuerdo?
Sabía que estaba equivocado en este asunto, pero, debido a que todo sucedió solo en el reino ilusorio, en realidad no aprovechó la más mínima ventaja de Zixia Fairy. Hermano que, llama a las cosas por su nombre. Absolutamente puede ser llamado un tramposo amor por las cosas que has hecho. Ámalos y déjalos. Su santidad piensa que cuando salga, debe arrodillarse inmediatamente frente a ella. Entonces, tal vez haya una salida a la situación, dijo Butface con una cara llena de profundo misterio. ¿Tornillo qué? Un hombre debe tener dignidad y no arrastrarse ni inclinarse. Shuke declaró resueltamente. Su santidad está ansioso por saber si Duan Hyude lo derribará con una espada una vez que sepa la verdad. Butface se regocijó de repente en su desgracia. Lo desafío. Shuke parecía tranquilo y orgulloso. Xuan Yuan Wanrong había estado observando fríamente desde un lado y finalmente resopló mientras sacudía la cabeza. Oh hombres. Pensó. El muro de piedra sobre sus cabezas se derrumbó por completo, dejando al descubierto una grieta profunda del ancho de una persona. Shuke, sin embargo, había perdido su impulso anterior de salir de allí. Digidayeri no estaba dispuesto a irse. Butface tomó la delantera como un perro salvaje que se quitó la correa y salió corriendo con impaciencia. La expresión en su rostro era como un espectador preparándose para ir a ver un espectáculo animado mientras se quiebra maní, deleitándose por completo con las desgracias de otras personas. En un estallido de culpa, Shuke le recordó apresuradamente. Maldición, Butface, no digas tonterías cuando salgas. Su santidad no es estúpida. No escuché nada. Butface respondió con entusiasmo y saltó hacia la superficie. Xuan Yuan Wanrong aún mantenía su indiferencia como un iceberg inaccesible. Como si viviera en su propio mundo, se ocupaba de sus propios asuntos y flotaba hacia arriba sin prisa. No le importaba lo que Shuke estaba a punto de enfrentar. Shuke suplicó torpemente por ayuda. Bueno, señorita Xuan Yuan, juramos vivir o morir juntos. Tendrás que protegerme más tarde. Cosechas lo que siembras. Xuan Yuan Wanrong respondió con indiferencia y luego salió de la cueva. Shuke retiró momentáneamente las comisuras de su boca y pareció congelado en el acto. Bueno, lo que viene vendrá, y lo veré cuando llegue. Finalmente apretó los dientes, se preparó y se apresuró a hacerlo. Después de salir de la grieta en la parte superior de la cueva, una ráfaga de aire fresco de repente lo golpeó en la cara y su línea de visión se iluminó. Shuke inmediatamente entró en un estado de vigilancia y giró su cuerpo 360 grados para mirar a su alrededor, buscando la ubicación de Zixia Fairy. Sin embargo, solo Duan Hyude, Mo Hunchen y los demás estaban al borde de la gran grieta en el suelo. Zixia Fairy no estaba a la vista, pero había rastros de su presencia por todas partes, demostrando que había estado allí. Mierda, no puede ser, se quejó Butface. No me digas que se fue. Su santidad aún no ha sido testigo de ese emocionante momento. ¿Es cierto que ella se ha ido? Shuke también se sobresaltó. Después de abrir ampliamente su Soul Strength, todavía no encontró a Zixia Fairy. Duan Hyude y los demás también miraron fijamente a Shuke antes de mirar a Xuan Yuan Wanrong. Todos parecían cautelosos e incómodos. Ni siquiera Duan Hyude y Mo Hunchen se atrevieron a respirar. Obviamente, habían reconocido a Xuan Yuan Wanrong. Incluso si Mo Hunchen no había visto su apariencia antes, la presión imperceptible que su cuerpo emitía era suficiente para darle pistas sobre su terrible existencia. Xuan Yuan Wanrong, sin embargo, ignoró los ojos de todos y continuó ocupándose de sus propios asuntos. Se paró en su lugar y miró a su alrededor pensativamente. Esto hizo que todos se sintieran aliviados en secreto, y posteriormente se acercaron a Shuke. Felicitaciones al líder de la facción Shu por pasar otra tribulación. Mo Hunchen dijo con las manos ahuecadas y una sonrisa en su rostro. Felicitó a Shuke por evitar la profecía de una tribulación de la muerte. Liu Jingning también sonrió cuando se acercó y preguntó con compasión. Pequeño, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Temes que alguna mujer venga a ti para saldar una cuenta? No bromes. Soy inocente. Shuke dijo con una expresión de dolor en su rostro. Mierda, muchacho, ¿qué le hiciste a mi gran maestro? Duan Hyude se apresuró y preguntó con una mirada ansiosa. Bueno, nada, nada en absoluto. Fue solo un pequeño malentendido. ¿Dónde está ella? Shuke dijo con una sonrisa incómoda, como si quisiera ocultarlo. ¿Un pequeño malentendido?
Duan Hyude lo fulminó con la mirada al instante y rugió. Un pequeño malentendido, mi trasero. ¿Por qué se enojó cuando le dije que tú eres el Joker? Pensé que me iba a matar. ¿Es tan aterrador? Shuke lanzó una risa seca, y un sudor frío estalló en su frente, haciéndolo parecer culpable. Pero extrañamente, ella fue asesina al principio y quería abrir este lugar, pero tan pronto como levantó la mano, lentamente se retiró y finalmente hizo un comentario antes de irse. Duan Hyude estaba confundido. Shuke de repente se preocupó y preguntó. ¿Qué dijo ella? Desconcertado, Duan Hyude dijo con el ceño fruncido. Ella dijo. El Joker ya está muerto. Ya está muerto y... Shuke se inquietó cuando un extraño sentimiento lo invadió. Se sentía vacío y perdido por dentro. Era incómodo, incluso más que Zixia Fairy sosteniendo una espada para cortarlo. Chico, ¿qué demonios hiciste? ¿Sabes que ella derramó una lágrima que cayó en ese mismo lugar al lado de tus pies? Esta es la primera vez que la veo así. En realidad derramó una lágrima. Duan Hyude se puso frenético, preguntándose qué había sucedido y por qué su gran maestro actuaría de manera tan extraña. Shuke no dijo una palabra. Bajó la vista a sus pies y no vio nada en la tierra junto a ellos. Sin embargo, su corazón de repente se retorció. Luego, la última escena de ese tiempo en el reino ilusorio surgió ante sus ojos nuevamente. La hada Zixia de cabello blanco se había apoyado sobre sus hombros y había dicho palabras de amor ordinarias. Entonces había cerrado los ojos en medio de la vida ordinaria y simple. Maldición, estaba equivocado. Shuke apoyó los dedos en ambas manos y agarró con fuerza ambas piernas. Sus uñas casi incrustadas en su carne. En el momento siguiente, miró a Liu Jingning y dijo. Pequeña demonio, primero tengo que ir a algún lado. Tonto, date prisa y vete. Liu Jingning sonrió y señaló con el dedo en dirección al continente sur. Capítulo 1413. Importa. Con el sonido de una explosión en el cielo, Shuke se disparó en el aire y salió al vacío para precipitarse hacia el continente sur. Todos miraron su figura remota y cayeron en la contemplación. Aunque todos los presentes no sabían lo que sucedió, básicamente podían decir que había una historia entre Zixia Fairy y Shuke. Dios mío, maestro Duan, esta vez estás en problemas. Budface miró a Duan Hyude, lleno de alegría y con una sonrisa comprensiva. Duan Hyude seguía siendo una persona con información privilegiada y no podía distinguir las pistas en el medio. Preguntó confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedo estar en problemas? Mirando la situación, ¿no debería estar ese chico en problemas? Budface sonrió y dijo. Oye, ¿todavía te atreves a llamar a ese chico chico? Maestro Duan, no culpe a su santidad por no recordárselo. Ah, me temo que tienes que corregirte. Duan Hyude se confundió aún más por sus palabras. ¿Qué quieres decir? Maestro Budface, una persona sencilla no recurre a insinuaciones. Solo escúpelo si tienes algo que decir. PFFF. Budface simplemente apuntó sus nalgas hacia Duan Hyude y soltó un pero. Mierda. Duan Hyude se enfureció al instante e inmediatamente blandió sus puños hacia Budface. Budface solo se rió y echó a correr, completamente arrogante. La situación de repente se convirtió en una carrera entre un hombre y un perro. Todos los presentes se sonrojaron de vergüenza mientras miraban y sacudían la cabeza, atónitos. Mo Junchen se acarició la barbilla y dijo pensativo. Parece que este líder de la facción Shuke es un gran filántropo, pero la dirección en la que Zixia Fairy se fue antes, no parecía ser el sur, ¿o? Había hablado hasta la mitad cuando Mo Junchen sintió una fría mirada caer sobre su propio cuerpo, y rápidamente cerró la boca. Guardián Mo, parece que sabes demasiado. Liu Jingning dijo con una sonrisa fría mientras miraba a Mo Junchen. No, no, no. Estaba casualmente haciendo un comentario. Pero tal vez leí mal, ¿no? Debo estar equivocado. Mo Junchen agitó apresuradamente las manos y explicó. Incluso si la fuerza de su etapa de cultivo era mucho mayor que la de Liu Jingning, esta vez no pudo evitar incitar el terror. ¿Quién en este mundo no sabía que una mujer que rivalizaba con otra por el afecto de un hombre era la más terrible? Todas las personas presentes se callaron una por una y no se atrevieron a decirle una palabra. Todos vieron claramente ahora que Zixia Fairy se había dirigido hacia la montaña de los 5 elementos, no hacia el continente sur, a pesar de que Liu Jingning señaló a Shuke en dirección al continente sur.
Una persona inteligente sabría callarse. Además, esta persona frente a sus ojos era la demonio que reprendió furiosamente a los 4 grandes continentes en esos días. Nadie se atrevería a delatarla. Simplemente estiré mi cuerpo. No dije que la mujer iría al continente sur. Liu Jingning respondió lánguidamente y luego se dio la vuelta directamente para irse. Aunque sabía que Shuke tenía amigas íntimas en todas partes, Shuke ahora ejercía moderación, lo que hizo que Liu Jingning pensara que podía tranquilizarlo. Sin embargo, ella no esperaba que escondiera en secreto a Zixia Fairy. El punto crucial fue que ella estuvo aquí preocupándose por Shuke por más de 40 días, pero una vez que salió, estaba ansioso por ir a buscar a Zixia Fairy. No era de extrañar que Liu Jingning estuviera disgustado. Por supuesto, no importa cuán disgustada estuviera, no tendría ningún impacto en Shuke cuando señalara en dirección al continente sur. Incluso ella podría deducir con su etapa de cultivo que la presencia de Zixia Fairy estaba conduciendo a la montaña de los 5 elementos, sin mencionar a Shuke. Si Shuke se dirigía en dirección al continente sur, pronto se daría cuenta de la pérdida de la presencia de Zixia Fairy y ciertamente encontraría la dirección correcta nuevamente. Y de hecho, eso fue lo que sucedió. Shuke acababa de salir corriendo no muy lejos cuando se dio cuenta de que no había rastros de la presencia de Zixia Fairy en el camino. Algo estaba mal. Incluso el celestial Burial Valley tenía restos de su presencia, lo cual era inesperado. En mí, esta pequeña demonía, ella es realmente, Shuke adivinó la razón al instante y sonrió con amargura. También sabía que, al hacer esto, Liu Jingning ciertamente estaría disgustado, pero no había otra manera. Había hecho cosas peores en el pasado y se sentía culpable hacia Zixia Fairy. No tenía este tipo de pensamiento en esos días. Solo tenía curiosidad por probar la cuerda roja del matrimonio. Junto con la contradicción entre él y Zixia Fairy, disfrazó su identidad. En cuanto a lo que sucedió en el reino ilusorio después, fue realmente el destino. Como era providencia, ¿qué podría haber hecho? Razonó. Pero ahora que había cometido un error, ya era hora de redimirse y asumir la responsabilidad. Antes de que Zixia Fairy se fuera, había hecho el comentario de que el Joker ya está muerto, lo que demostró que no había aceptado el hecho de que Shuke era el Joker, pero prefería que el Joker estuviera muerto antes que enfrentarse a Shuke, lo que indica que estaba realmente herida. Una vez que una mujer, que había cortado todos los lazos emocionales para su cultivo durante incontables años, se enamoraba, solo sería más pura y más inocente que el primer despertar del amor. Shuke una vez le había dado una hermosa experiencia al asumir la identidad del Joker. Ahora que ella sabía la verdad, era lo mismo que si la hermosa experiencia de aquellos días fuera brutalmente hecha trizas y reemplazada por una verdad sangrienta. Sería difícil para cualquiera aceptarlo. Por lo tanto, Shuke estaba aún más culpable. Era tan grave que su corazón se contrajo con punzadas agudas, tanto que tuvo que encontrar a Zixia Fairy a pesar de todo. ¿Ella fue a la montaña de los 5 elementos otra vez? El sentido mental de Shuke impregnaba el mundo, y pronto sintió la presencia de Zixia Fairy. Quedó inmediatamente asombrado. No podía entender por qué Zixia Fairy volvería a la montaña de los 5 elementos una vez más. Ese lugar se había convertido en un lugar de tristeza para ella. Pobre de mí. Shuke dejó escapar un largo suspiro y sacudió la cabeza. Es la primera vez que siento que el atractivo de una persona no puede salvarlo todo. Pronto, cambió de dirección con un silbido e integró su fuerza física con Celestial Core Power para acelerar al extremo. Rápidamente voló a la montaña de los 5 elementos. En el camino, Shuke avanzó constantemente, siguiendo los rastros de la presencia de Zixia Fairy. Todavía tenía un rayo de esperanza en su corazón. Debido a que Zixia Fairy no había ocultado su presencia, pensó que podría estar esperando que él la localizara. Al final, Shuke finalmente corrió a la Nación del Agua. En el desierto cerca de Snow City, en la entrada al reino ilusorio subterráneo, Shuke se detuvo. Su corazón se aceleró incontrolablemente mientras miraba hacia adelante. Una sombra familiar se paró frente a él. La espaciosa túnica taoísta de la figura en su cuerpo y el largo cabello negro revoloteante pertenecían a Zixia Fairy. Shuke abrió la boca, y su garganta se movió ligeramente. Acababa de hacer un pequeño sonido pero se detuvo abruptamente. De repente descubrió que no sabía qué decir.
Mirándola por detrás, Shuke se dio cuenta de que cualquier palabra en este momento parecería débil y débil. Al mismo tiempo, la sombra que tenía delante también se volvió lentamente. Todavía era tan hermosa y tenía modales de otro mundo, como una obra de arte, agradables a la vista. Le hizo especialmente querer apreciarla, pero no se atrevió a tener la presuntuosa idea de poseerla. Su mirada era fría. No había nada en sus ojos excepto indiferencia. Miró apáticamente a Shuke y no habló. Era como si ella no lo estuviera mirando en absoluto, sino más bien mirando al espacio. Shuke se contuvo durante mucho tiempo antes de que finalmente tomara la iniciativa de hablar por culpa. Ah, Azi, no te he visto en mucho tiempo. Solo había usado una vez Azi para dirigirse a ella durante toda la vida en el reino ilusorio. ¿Qué pasa? Zixia Fairy también habló. Su voz era incomparablemente plana como si no hubiera fluctuaciones en su estado de ánimo. Deberías saber por qué estoy aquí. Quiero decir que lo siento, pero siento que es vergonzoso de mi parte decirlo. Pero es aún más vergonzoso de mi parte no decirlo, así que ahora, realmente no sé qué decir. Shuke dijo con una sonrisa irónica mientras caminaba lentamente hacia adelante. Zixia Fairy sacudió la cabeza y dijo con calma. No importa. Los pasos de Shuke de repente se desaceleraron. No importa. Él pensó. La expresión de su rostro se volvió rígida. La calma de Zixia Fairy lo hizo sentir inmediatamente incómodo. Sí importa. El Joker es, Shuke gritó. Pero no terminó de hablar. De repente, una luz fría brilló frente a sus ojos y una aura asesina se precipitó sobre él de frente. En este momento, Shuke se quedó estupefacto y olvidó esquivarlo. Descubrió que la espada en las manos de Zixia Fairy se detuvo frente a él y estaba a solo un poco de su garganta. Shuke estaba sin palabras. Capítulo 1414. Perdón por molestarte. La espada estaba justo en mi garganta. Pero como había decidido decirle una mentira, la amante de la espada se enamoraría perdidamente. Una línea clásica de un manuscrito antiguo apareció en la mente de Shuke. En este momento, esta era la escena que estaba viviendo. La espada de Zixia Fairy estaba en su garganta. Su aura asesina parecía más allá de toda descripción. Shuke no quería mentir de nuevo. La historia entre Zixia Fairy y él, esas décadas de vida en el reino ilusorio, no se pudo resolver con una mentira. Sin mencionar que la mentira se expondría tarde o temprano. En ese momento, la reacción de Zixia Fairy sería aún más horrible de lo que iba a ser ahora. Shuke no podía afrontar las consecuencias de la mentira, así que, decidió ser sincero por una vez en su vida. Shuke abrió la boca y comenzó a hablar. Pero cuando la primera palabra escapó de su boca, Zixia Fairy lo interrumpió fríamente. Si vuelves a mencionar ese nombre, definitivamente te mataré. No estás calificado para mencionar ese nombre, y definitivamente no eres él. Ella habló fríamente, su tono aún plano, pero produjo un escalofrío palpitante. Shuke sacudió la cabeza y dijo. Sé que no puedes aceptarlo, pero, desafortunadamente, es verdad. Dije que no es cierto, así que no lo es, respondió Zixia Fairy con una voz helada, mientras retiraba su espada de su garganta y se daba la vuelta. Sopló una ligera brisa y su cabello negro se despeinó ligeramente. Al sol, su perfil era exquisito, completamente cautivador. Shuke sonrió y dijo. A veces, los hechos no son lo más importante. Lo que pensaste como la verdad puede haber sido necesariamente mentiras. No escondí mi identidad deliberadamente en ese momento. Estás lleno de odio hacia mí. Pero, al menos durante las décadas que pasé en el reino ilusorio, y ahora, soy sincero. Cállate. Zixia Fairy nuevamente interrumpió las palabras de Shuke. Su fría mirada recorrió a Shuke, llena de odio. Fue un odio muy explícito. Ella no lo escondió. Era obvio que incluso deseaba poder matar a Shuke. Lo diré de nuevo. No eres él, y no eres lo suficientemente bueno como para ser él. Perdonaré tu inútil vida solo para hacerte saber que ni siquiera estás calificado para ser asesinado por mí, dijo Zixia Fairy en voz baja con una expresión indiferente. Auge. Shuke estaba clavado en el suelo. Un poderoso viento rugió en su cabeza, y no sabía qué pensar. Abrió la boca con gran consternación, aparentemente sorprendido por la dura actuación de Zixia Fairy, que obviamente no había anticipado.
Originalmente, había pensado que cuando Zixia Fairy había regresado a este lugar e incluso estaba dispuesto a verlo, era para darle la oportunidad de explicar y disculparse. Pero ahora, de repente se encontró siendo abofeteado. Las palabras de Zixia Fairy, incluidas todas las miradas que ella le había dado, sin duda pretendían darle una fuerte bofetada y un golpe en el corazón. ¡Guau! Finalmente, Shuke dejó escapar un profundo suspiro, asintió y respondió en voz baja. Ahora lo entiendo. Estas 4 breves palabras estaban llenas de amargura, soledad e incluso decepción. Pero forzó una sonrisa en su rostro y miró a su alrededor, como para admirar el paisaje circundante. Después de tomar algunas respiraciones profundas, sonrió y exclamó. Las cosas han seguido igual, pero la gente ha cambiado. Aunque no he estado aquí durante décadas, no esperaba que los cambios en este lugar fueran tan grandes. Las montañas son más altas, el agua es más clara y las restricciones del pasado también han desaparecido. Los cultivadores de cualquier reino ahora pueden visitar aquí. Es una pena que tal cambio no sea bueno. Shuke miró a Zixia Fairy, que lo miraba con una mirada aburrida y sin expresión, y sacó un papel doblado y se lo entregó. Mi amigo me ha confiado que te traiga esto. Depende de usted si lo lee o no, lo tira o lo quema. Shuke no había terminado de hablar cuando escuchó un sonido de wash. La punta de la espada de Zixia Fairy brilló varias veces frente a él. El papel en su mano se cortó instantáneamente en confeti y se alejó con el viento hasta que tocó el suelo. Sobrevoló los ojos de Shuke como una ráfaga de nieve. La nieve no era real, obviamente, pero el corazón de Shuke se enfrió de todos modos. Él sonrió amargamente, riéndose de sí mismo un poco. Lamento haberte molestado. Él la miró y lentamente hizo una reverencia. Luego se dio la vuelta y se alejó. En este vasto desierto, su figura gradualmente se volvió borrosa. Shuke se alejó decididamente, llevándose consigo su última culpa y amargura, y abandonó la montaña de los 5 elementos. A la brillante luz del sol, su vista desde atrás parecía desolada, como un perdedor que había perdido la esperanza, triste y solo. Fue una vista lamentable. Zixia Fairy se quedó donde estaba con indiferencia. Ella no lo despidió y no reconoció su partida. Hasta que Shuke desapareció por completo e incluso se dispersó un rastro de su presencia, solo entonces Zixia Fairy se movió un poco. Agitó las manos y el confeti roto en el suelo se reunió en un instante. Las piezas se volvieron a montar en el aire para formar un pedazo de papel completo antes de que aterrizara en su palma. Se escribieron algunas líneas en el papel. Una vez tuve un amor sincero, pero no lo valoré. No fue hasta que lo perdí que me sentía arrepentido, pero ya era demasiado tarde. Lo más doloroso del mundo no se puede comparar con esto. Si Dios pudiera darme la oportunidad de volver a hacerlo, le diría 3 palabras a esa mujer. Te amo. Pou. Una gota de agua que parecía un cristal cayó bruscamente sobre el papel y empapó algunas de las palabras. El cielo aún estaba despejado, pero los ojos de Zixia Fairy estaban húmedos mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Bien y... En este momento, una voz incómoda sonó de repente frente a Zixia Fairy. Disculpa, olvidé preguntarte hace un momento, ¿es un pequeño? Oye, ¿por qué lloras? Shuke había regresado y miraba a Zixia Fairy con sorpresa. Zixia Fairy quedó boquiabierta y quedó congelada en su lugar. El ambiente se cargó de emoción y se volvió increíblemente tranquilo. Silbido. Casi de inmediato, la cara de Zixia Fairy se puso roja, llena de furia y humillación. Estaba sonrojada por la ira y la vergüenza. Le arrojó el papel a Shuke con vehemencia, le dio la espalda y le dijo fríamente. Devuélveselo a tu amigo. Bueno, está bien, dijo Shuke, mientras tomaba el papel. Estaba aturdido. Regresaría para preguntarle a Zixia Fairy si tenía alguna noticia sobre Xiao Rou y Madame Ya. Pero absolutamente no esperaba que cuando regresara, se encontrara con esta escena. Zixia Fairy había restaurado la apariencia original del papel que había cortado e incluso había derramado lágrimas. Eso, quería preguntarte, repitió Shuke mientras levantaba torpemente la mano para rascarse la nuca. Sal de aquí. Zixia Fairy cortó inesperadamente la pregunta de Shuke con una reprimenda enojada. Su rostro todavía estaba sonrojado, y miró enojada a Shuke con un aura asesina. Aunque ya no tenía tanto frío como antes, era fácil ver que su vergüenza realmente se había convertido en ira en este momento.
Después de todo, si esto le sucediera a cualquier persona común, para que se entrometiera en tales circunstancias, esa persona también estaría avergonzada. Además, la persona avergonzada esta vez fue Cixia Fairy. Sin embargo, Shuke también estaba molesto en este momento. Ya me disculpé y me fui. No quise volver y verte llorar. ¿Cómo iba a anticipar que llorarías? Fue un error de mi parte engañarte. Todo fue mi culpa. Pero con su actitud, lamento decir que yo, el santo activo, no voy a seguir el juego. La expresión de Shuke también se volvió fría. Con una expresión oscura en sus ojos, también parecía completamente indiferente en este momento. Sin expresión, dirigió su mirada hacia Cixia Fairy, e inmediatamente se dio vuelta en un pique y salió para irse. Esta relación estaba mal para empezar. No debería haber atado la cuerda roja del matrimonio en ese momento. No debería haber entrado en el reino ilusorio. Nada de lo que sucedió debería haber sucedido. Silbido. En este momento, Shuke, que estaba dando grandes pasos hacia adelante, de repente desaceleró su ritmo. Se veía sorprendido. Volvió la cabeza solo para ver una mano delgada que sujetaba firmemente su ropa, y la dueña de la mano delgada, Cixia Fairy, lo miró con el rostro sonrojado y la cabeza inclinada. Capítulo 1415. Tal cosa realmente sucedió. Esto, ¿qué tipo de situación es esta? La mente de Shuke de repente se quedó en blanco, y se veía sorprendido. La actitud de Cixia Fairy en este momento había sido muy clara, que era exigir que se perdiera. Y, al final, cuando había querido irse, ella corrió para agarrarlo y detenerlo. Mirando a Cixia Fairy, cuya cara estaba sonrojada, con la cabeza inclinada y tirando de su ropa como una niña, Shuke se quedó sin palabras, y se detuvo. Le hubiera gustado decir: mi ropa es muy cara. Por favor, no los rompas. Pero realmente no se atrevió a decir algo así. En estas circunstancias, si realmente hubiera dicho algo así, era probable que Cixia Fairy realmente lo hubiera matado a golpes. ¿Por qué no te has ido? Cixia Fairy susurró en un tono que todavía tenía un toque de resentimiento. Shuke la miró con la boca abierta. Tiró de mi ropa. ¿Cómo se supone que debo irme? Es lo que pensaba para sí mismo. Pero lo que dijo fue: TSK. Eres una demoníaca orgullosa y encantadora, realmente no sé qué hacer contigo. Al siguiente momento, la esquina de la boca de Shuke se curvó. De repente se dio la vuelta e inmediatamente atrajo a Cixia Fairy fuertemente a sus brazos. Una vez que Cixia Fairy fue abrazada, fue tomada por sorpresa y parecía aturdida. Ella trató de liberarse, pero su cabeza estaba presionada fuertemente contra el pecho de Shuke. La mente de Cixia Fairy también explotó, y quedó casi en blanco. Su corazón latía sin parar, y sintió como si su cara estuviera en llamas. Nunca antes se había sentido tan nerviosa. No iré. Tendrás que matarme o simplemente permanecer en mis brazos por un tiempo, dijo Shuke ferozmente mientras sostenía a Cixia Fairy con fuerza en sus brazos. Como el santo activo de esta generación, así como un famoso philanderer, ¿cómo podría Shuke no entender el pensamiento de Cixia Fairy? Tenía una lengua afilada, pero un corazón suave. De hecho, es posible que en realidad no haya experimentado un tipo de relación de hombre y mujer antes. Cuando se encontró engañada, y descubrió que el hombre que una vez la había asqueado era en realidad su único amor verdadero, ese tipo de furia y conmoción, así como la falta de voluntad para dejarlo ir y todo tipo de otras emociones complicadas. La hizo sentir insegura sobre cómo lidiar con la situación. Entonces Shuke sabía que tenía que dar un paso adelante en este momento. Yo, realmente voy a matarte, dijo Cixia Fairy nuevamente, pero al mismo tiempo dejó de luchar y dejó que Shuke la abrazara en sus brazos. Adelante, mátame. Puedes matarme o cortarme la carne como castigo, todo depende de ti. Estoy dispuesto a soportar todas las consecuencias, dijo Shuke como si no le importara el mundo. No pretendía cooperar, sino que expresaba sus sentimientos desde el fondo de su corazón. Estaba dispuesto a reconocer si Cixia Fairy realmente quería ponerle la espada en este momento. La verdad es que se lo merecía. Podría haber agitado las cosas con cualquier mujer, pero tenía que agitar las emociones de una mujer que ni siquiera las deidades podían tocar. De todas las personas, ¿por qué tuvo que engañar a esta mujer que ni siquiera las deidades tocarían? Sin embargo, después de las últimas palabras de Shuke, Cixia Fairy nos movió de nuevo.
Permaneció tranquila en los brazos de Shuke como un gatito digno abrazado con ternura por Shuke, y se quedó inmóvil. Shuke tampoco dijo una palabra más. Todo estaba extremadamente tranquilo con solo el sonido de los dos respirando. Con la brisa acariciando la hierba y el sonido de las hojas crujiendo en los árboles, el abrazo de estas dos personas fue como una hermosa pintura. Chico, gran maestro, ustedes dos, en este momento, una voz extraña y fuerte hizo añicos esta hermosa escena. Duan Hyude estaba preocupado, por lo que se apresuró a ponerse al día desde el celestial Burial Valley. Como resultado, estaba completamente atónito cuando se encontró con esta escena. Miró a Shuke y Zixia Fairy con horror y conmoción. Luego presionó sus manos contra sus mejillas y gritó con horror, ¡ah! ¡Mierda! Shuke se enfureció en un instante. Duan Hyude, esta tercera rueda no deseada, había llegado en tan mal momento. Extendió la mano y tiró de la avergonzada hada Zixia, que ni siquiera se atrevió a mirar hacia arriba, mientras miraba a Duan Hyude. Duan Hyude, ¿de qué demonios estás gritando? ¿No te importan tu gran maestro y su padre? Shuke preguntó en voz alta. Parecía muy severo y se mostraba como un anciano. ¿El padre del gran maestro? Mierda, ¿desde cuándo he ganado el padre de un gran maestro? Mierda. Mierda, mierda, mierda. Los ojos de Duan Hyude se abrieron con una mirada de horror mientras gritaba unos cuantos mierdas más. Se arremangó y marchó hacia Shuke con la cara llena de ira. Dios mío, ¿cuál es el significado de esto? ¿Estás pensando en practicar con el padre de tu gran maestro? Shuke estaba encantado de inmediato y sonrió. Jódete, muchacho, cállate la boca. No tengo el padre de un gran maestro como tú, gritó enojado Duan Hyude. No pudo aceptar nada de lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Tal descaro, ¿cómo te atreves a ser grosero con él? En este momento, Zixia Fairy, que había estado parada detrás de Shuke todo este tiempo, de repente regañó a Duan Hyude con voz severa. Duan Hyude al instante abrió la boca y sintió ganas de llorar, pero no tenía lágrimas. Aulló de angustia. Ah, gran maestro. En su mente, su gran maestro siempre había sido una persona feroz con pocas palabras. Ella aborrecía las cosas malvadas y a las personas como si fueran sus enemigos. Además, ella siempre actuó con rapidez y decisión. Pero hoy, su gran maestro en realidad estaba actuando como una niña pequeña en brazos de Shuke. Es demasiado impactante. No, no, esto absolutamente no podría ser cierto. Su gran maestro no era tal persona. Con una existencia superior como la de ella, ¿cómo podría encontrarse con el malvado plan de este chico? No puede ser verdad. Duan Hyude sintió que se estaba volviendo loco. Cerró y abrió los ojos repetidamente. Quería pensar que esta escena era solo una broma del reino ilusorio. Pero no importa cuántas veces cerró y abrió los ojos, Shuke todavía estaba parado allí, y Zixia Fairy seguía de pie detrás de Shuke. Cuando parpadeó y miró, incluso parecían haber sido hechos el uno para el otro. No, de ninguna manera, me opongo firmemente a este matrimonio, gritó Duan Hyude con resolución. Tu objeción es inválida, Shuke negó sin piedad la oposición de Duan Hyude con un gesto de su mano. ¿Me estás tomando el pelo? La mujer que yo, el santo activo Toad, perseguí a cambio de mi vida, ¿quién eres para objetarlo? Gran maestro, no puedes estar con él. Este chico es un flagelo y un sinvergüenza. Siempre has aborrecido el mal. ¿Cómo puedes asociarte con él? Duan Hyude no quería prestarle atención a Shuke. Miró directamente a Zixia Fairy y gritó como un sujeto fiel, serio y bien intencionado. ¿Qué es el mal y qué es bueno? Incluso los asuntos que yo, tu maestro, no puedo discernir, ¿cómo te atreves a determinar? Zixia Fairy había recuperado su actitud fría anterior y respondió con una cara indiferente y seria. Duan Hyude quedó instantáneamente sin palabras y sintió ganas de llorar, pero no tenía lágrimas. Maldición, el gran maestro ya se ha extraviado. Gran maestro no había sido así en el pasado. En este momento, Zixia Fairy ya no era tan autoritaria como lo había sido antes a los ojos de Duan Hyude. Si Zixia Fairy hubiera dicho estas palabras en el pasado, Duan Hyude ciertamente habría meditado más y experimentado la iluminación. Pero ahora, sus palabras no tenían sentido en opinión de Duan Hyude. Fue solo para absolver a Shuke. Duan Hyude, has hecho un escándalo lo suficientemente grande, así que deberías contenerte. No te vayas por la borda.
Al mismo tiempo, Shuke también se veía severo y reprendió a Duan Hyude, al adoptar la postura de un anciano. Mierda. Duan Hyude casi quiso remangarse las mangas nuevamente para volver a los golpes con Shuke. Chico, debería ser yo quien diga estas palabras. Después de todo, nos conocemos. ¿Ni siquiera puedes dejar ir a mi maestro? ¿Quién es el que se va por la borda? Duan Hyude no estaba enojado en este momento. Estaba completamente preocupado por el bienestar de su gran maestro. Por supuesto, lo más importante era que realmente no quería dirigirse a Shuke como el padre del gran maestro en el futuro. Sería demasiado humillante. Te he considerado como un hermano. ¿Por qué quieres ser el padre de mi gran maestro? Vamos, no seas desagradecido. Hablemos razonablemente y llamemos a las cosas por su nombre. Si de repente tuviera un padre de gran maestro como yo, probablemente estaría encantado y pensaría que es increíble. Shuke sacudió la cabeza y habló con la cara seria. Mierda. Duan Hyude tembló de ira y señaló a Shuke mientras miraba a Zixia Fairy y dijo: Gran maestro, ¿estás viendo esto? ¿Te ves bien? Este chico es tan descarado y descarado. Deberías pensarlo 2 veces y ver su verdadero rostro como un rufián. No seas descarado y grosero. Zixia Fairy no dudó en regañar a Duan Hyude. Duan Hyude se quedó sin palabras. Shuke vio la expresión derrotada de Duan Hyude y se rió por dentro. Lo que lo hizo realmente feliz fue que Zixia Fairy había encubierto sus defectos. De cualquier manera, al menos no tenía que preocuparse por perderla. Con una mujer tan excelente e intocable, así como comprensiva, como ella protegiéndome a mí, el santo Actoud, entonces realmente puedo actuar sin moral ni habilidades. Shuke involuntariamente miró hacia el cielo y sintió mil emociones. Le cantó una frase de una canción a Duan Hyude. Ja, 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 no puedes meterte conmigo, no hay nada que hacer, porque soy muy poderoso. La. Mierda. Duan Hyude parecía furioso y le gritó a Zixia Fairy una vez más. Gran maestro, se burla de mí usando el arte de la comunicación silenciosa. No lo hice. Shuke inmediatamente aclaró esto con una cara seria. Zixia Fairy asintió. Miró a Duan Hyude y dijo con indiferencia. No lo hizo. Yo, Duan Hyude casi quería morir en este momento. Estaba rojo en la cara por el abuso. Al momento siguiente, los ojos de Duan Hyude de repente se iluminaron al pensar en algo. De repente gritó. Sí, gran maestro, este chico todavía tiene muchas amigas íntimas. También tiene muchas otras mujeres de lado. Yoi. Shuke acababa de abrir la boca, pero tragó con fuerza esas 2 palabras: no lo hagas. Después de todo, este asunto, era cierto. Pronto, Shuke sintió un escalofrío en la espalda. Era un aura fría y asesina que había surgido de la mirada de Zixia Fairy. Ya lo había envuelto. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1416. Oh, no, se acabó. Mierda. Shuke inmediatamente se sintió asustado. Este es terrible. Maldición Duan Hyude, tiene que mencionar esto de todas las cosas. Es simplemente un golpe fatal. Yo, el santo activo, tengo muchas amigas íntimas, pero yo, el santo activo, no puedo evitarlo. A medida que mis llamadas habilidades se vuelven más poderosas, mis responsabilidades también aumentan. Yo, el santo activo, soy un hombre tan guapo, sobresaliente y llamativo. ¿No es normal que les guste a las chicas? No me digas que esto es culpa del santo Actoud. ¿Soy yo, el santo duro de la ley, demasiado voluble? Yo, el santo activo, tomé la iniciativa de despertar sus emociones. Sí. Pero esto es, después de todo, aún inevitable. No puedo ir en contra de la voluntad del cielo. Ja, ja, gran maestro, ya ves, este chico no contradice lo que dije. Él tiene todo un establo de mujeres. Para citar al maestro Butface, este chico es idiota. Habiendo afinado la debilidad de Shuke, los ojos de Duan Hyude se iluminaron mientras gritaba sus acusaciones. Silbido. Shuke sintió que la mirada detrás de él se volvía aún más fría. En un instante, se incorporó a toda su altura y miró a Duan Hyude mientras rugía. Duan Hyude, tienes algo de valor. ¿Cómo te atreves a arrojar tantas tonterías? ¿En qué debería pensar como un castigo por tu crimen? Joder, tonterías. ¿Cómo te atreves a decir que yo, Duan Hyude, un viejo respetado, digo falsedades?
Duan Hyude estaba furioso. ¿Qué son la verdad y la mentira? La verdad y la falsedad a las que estás tan fuertemente apegado son realmente demasiado decepcionantes para tu gran maestro padre. Shuke lo reprendió con una voz severa y fuerte. Levantó la mano para señalar a Duan Hyude y continuó. Más importante, hoy hace tan buen tiempo y es genial para una barbacoa. ¿Por qué estás aquí hablando de estos asuntos insignificantes? ¿Puede ser posible que estés tratando de evitar que tengamos una barbacoa? ¿Una barbacoa? Duan Hyude quedó boquiabierto, y luego sintió que quería vomitar sangre. ¿Qué tiene que ver esta mierda con una barbacoa? ¿Cuán duro estás tratando de cambiar de tema? Así, no perdamos el aliento. Ya ves, el clima es tan hermoso. ¿Por qué no tenemos una barbacoa? Para celebrar nuestra reunión. Shuke estaba sonriendo y mirando a Zixia Fairy. Había cambiado por la fuerza el tema. Sin embargo, Zixia Fairy seguía mirando a Shuke con una mirada fija. Ella sacudió la cabeza, entrecerró los ojos y preguntó fríamente. ¿Tienes muchas amigas íntimas? No, eso es absolutamente una mancha. No hay muchas. Shuke se palmeó el pecho y gritó con rectitud, de repente parecía que tenía la conciencia tranquila. ¿Cuántos? Zixia Fairy preguntó. Oh, no tantos. Shuke agitó sus manos. Luego exclamó con una cara de sorpresa. Cuidado, hay una bestia demoníaca. Eso es un gorrión. Zixia Fairy ni siquiera volvió la cabeza y respondió a Shuke. Ella continuó preguntando fríamente. ¿Cuántos? Bueno, incluyéndote, 8, Shuke tragó saliva y dio una respuesta honesta. Desde su Yunlan hasta Madame Ya, así como Sulinger, Xiao Rou y los demás, fueron de hecho 8 personas. Son solo las 7, dijo Zixia Fairy con una mirada indiferente, no es necesario que me incluyas. No soy una de tus confidentes femeninas. Mierda. Shuke quería llorar, pero no tenía lágrimas. Había salvado la relación con Zixia Fairy después de muchas dificultades, pero Duan Hyude había arruinado las cosas. El show me enoja mucho. No importa cómo termine esto, haré que Duan Hyude tenga las consecuencias esta vez. Al pensar en esto, Shuke lanzó una mirada feroz hacia Duan Hyude. Duan Hyude miró directamente a Shuke, sin mostrar ningún indicio de terror. Sus labios incluso se curvaron en las esquinas para formar la sonrisa de un ganador. Ah, gran maestro, eres muy sabio. Este chico tiene tantas mujeres confidentes y es simplemente un imbécil. No debes ser engañado por su hermosa apariencia. El maestro Butface siempre ha dicho que cuanto más guapa es una persona, más engañará a los demás. Duan Hyude estaba radiante de alegría. Soltó un largo suspiro de alivio para sí mismo. Al menos no tenía que dirigirse a Shuke como gran maestro padre. ¿Cómo te atreves a mostrar tanta insolencia? Sin embargo, Zixia Fairy una vez más regañó a Duan Hyude, y la sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente. Miró a Duan Hyude con una mirada fría y bajó la voz. No empujes tu suerte demasiado lejos. Si vuelves a hablarle groseramente, ciertamente te castigaré severamente. Un repentino escalofrío se aferró al corazón de Duan Hyude. Mierda. Ah, gran maestro ha sido engañado. ¿Todavía hay justicia en el cielo? ¿Hay alguna ley en la tierra? Azi, no es nada, todo está bien. No te enojes, estos inferiores son ignorantes. Lo disciplinaré más en el futuro. Shuke de repente fue todo sonrisas. Extendió las manos otra vez y abrazó la cintura de Zixia Fairy. Pero esta vez, Zixia Fairy se alejó y evitó las manos de Shuke. Ella dijo con indiferencia. Nuestra relación es solo la de conocidos ahora. Si no me respetas, te castigaré. Con eso, ella se dio la vuelta. Con su túnica ondeando en el viento, su cuerpo gradualmente se volvió borroso y apareció a cientos de millas de distancia. Oye, Azi, espera un minuto, no te vayas. ¿Dónde están Xiao Rou y los demás? Shuke inmediatamente se puso ansioso cuando vio que Zixia Fairy se iba a ir. Abrió la boca para hacer una pregunta. Zixia Fairy se detuvo de repente. Ella frunció el ceño y miró a Shuke con una expresión complicada, mostrando una mirada pensativa. Un fuerte golpe repentinamente se estrelló en el corazón de Shuke. Tuvo un mal presentimiento al preguntar. Dime, ¿qué les pasó? Tú, Zixia Fairy miró a Shuke, y luego sacudió la cabeza cuando dijo. Será mejor que te mantengas al margen. Puedo resolver este asunto.
La próxima vez que regrese, definitivamente te los devolveré intactos. ¿Algo realmente salió mal? La cara de Shuke cambió, e inmediatamente dio un paso adelante. Su velocidad rompió la barrera del sonido e instantáneamente aterrizó frente a Zixia Fairy. No puedo esperar y no hacer nada. Dime, ¿qué les pasó exactamente? Shuke parecía serio y preguntó en voz baja. No sabía dónde Zixia Fairy había llevado a Xiao Rou y a los demás a lo largo de los años. Pero ahora se había dado cuenta por su expresión de que Zixia Fairy claramente les había hecho algo. ¿Te preocupas mucho por ellos?, dijo Zixia Fairy mientras miraba a Shuke y asintió con la cabeza. No te preocupes, los traeré de vuelta. Cállate, gritó Shuke inmediatamente con una cara llena de ira. Este grito que salió del azul sorprendió a Zixia Fairy y Duan Hyude, quienes los seguían. Puedes decir que me preocupo por ellos. Entonces, ¿por qué no ves que también me preocupo por ti? Shuke miró profundamente a los ojos de Zixia Fairy y dijo. ¿Cómo puedes esperar que no me importe? ¿Qué quieres decir con que los vas a traer de vuelta? ¿Por qué deberías ser tú quien asuma todos los riesgos solo? Zixia Fairy estaba un poco asombrada y abrió la boca sorprendida. Sin embargo, ella no pudo terminar sus palabras antes de que Shuke de repente extendiera sus manos hacia ella para tomarla en sus brazos. Él gentilmente dijo. No quiero que corras los riesgos solo. ¿Lo entiendes? No importa lo que pase. Ya sea tu negocio o el mío. Nunca te permitiré enfrentarlo por tu cuenta. Mientras hablaba, Shuke abrazó a Zixia Fairy y dijo. ¿Entiendes? Sí, Zixia Fairy se quedó tranquilamente en sus brazos y asintió suavemente con la cabeza mientras susurraba en respuesta. Explosión. No muy lejos, Duan Hyude se sentó aturdido en el suelo. Él frunció el ceño miserablemente, casi queriendo morir. Oh no, se acabó. Yo, un anciano, voy a tener un gran padre maestro esta vez. Capítulo 1417. Lo están haciendo bien. Lo están haciendo muy bien. No les ha pasado nada malo. Zixia Fairy había puesto a Duan Hyude en un tiempo de espera para reflexionar sobre el error de sus formas, y luego respondió a las preguntas de Shuke. Shuke estaba completamente sorprendido. ¿Xiao Rou y los demás están bien y están bien? Esto es un poco desconcertante. Ya que les está yendo bien y no ha pasado nada malo, entonces, ¿por qué todavía pareces preocupado? Aunque no se podía negar que, sin importar la expresión que usara Zixia Fairy, todavía se veía tan bien. También acababa de decir claramente que iba a traer a Xiao Rou y a los demás por aquí. Sin embargo, su expresión seguía siendo tan seria. Era difícil no preguntarse qué estaba pasando. Zixia Fairy continuó hablando. Xiao Rou está teniendo dificultades para aprender. Le resultará difícil desarrollar su cuerpo de Ancient Five Elementalars si se queda en los 4 grandes continentes. Sin embargo, en el continente nube celestial, ciertamente florecerá y brillará. Su futuro sería ilimitado. ¿El continente nube celestial? Shuke miró sin expresión. Era la primera vez que oía hablar de este lugar. Zixia Fairy no estaba sorprendida por las preguntas de Shuke. Ella dijo con calma. Es normal que no sepas sobre el continente nube celestial. Está muy lejos cuando las dinastías pasadas de los ancestros de la poderosa secta abrieron un canal al continente nube celestial, vieron un vasto cielo y tierra. Entonces decidieron organizar la migración de facciones. Luego, en medio del viaje, ocurrió un accidente, y la secta poderosa sufrió grandes bajas. Al final, tuve que quedarme. ¿Qué pasó? Shuke preguntó con curiosidad. Era algo interesante y sobre el que no había oído nada. Zixia Fairy solo negó con la cabeza y dijo suavemente. Fueron solo pequeños enfrentamientos con otras facciones. Al final, sin embargo, causó un gran desastre. Mejor no mencionarlo. Lo que quiero decirte ahora es algo que ver con Xiao Rou. Muy bien, adelante, dijo Shuke y asintió. No siguió el asunto. Después de todo, tenía poco que ver con él, y actualmente el asunto más crítico era la situación de Xiao Rou. Cuando desbloqueé por primera vez los grilletes de los 4 grandes continentes, la tierra misteriosa del continente sur también fue abierta y el canal fue reactivado. Una vez les prometí a mis antepasados que traería la tierra misteriosa del continente sur. Pero no esperaba que cuando se abriera el canal, se enviaría toda la tierra misteriosa, así que en ese momento era demasiado tarde para sacar a las otras personas.
Zixia Fairy comenzó a contar la historia de lo que había sucedido. Ella había desbloqueado los grilletes y reiniciado el canal de la secta poderosa hacia el continente Nube Celestial, pero, en el momento en que se abrió el canal, toda la tierra misteriosa fue transferida de inmediato. Como resultado, cuando llegó al continente Nube Celestial, descubrió que el lugar, que contenía decenas de miles de clanes, estaba gobernado por un rey celestial, y todo el continente había sido dividido y controlado por 4 emperadores celestiales. Zixia Fairy y los demás vivían en un rincón del reino celestial Yongzen en el continente Nube Celestial. Esa área era un reino celestial bajo el control de uno que fue nombrado emperador celestial Yongzen. Las tribus humanas y los clanes de la bestia demoníaca coexistieron pero vivieron claramente separados. El primer grupo de personas de la secta poderosa que había desaparecido ya había sufrido innumerables bajas. Solo unos pocos de sus descendientes quedaron para preservar la secta, y lucharon en la puerta de la muerte bajo la protección de un poder de segunda categoría. Zixia Fairy obviamente no anticipó que esto iba a suceder. También sorprendió a Shuke. En realidad, hay un emperador celestial en un continente Nube Celestial nunca antes escuchado. ¿No sería ese lugar más poderoso que el continente celestial? Shuke preguntó con asombro. ¿Has estado en el continente del cielo? Zixia Fairy también miró a Shuke con asombro y luego asintió. Si has estado en el continente del cielo, entonces deberías saber la existencia de la lista del cielo estrellado. La lista del cielo estrellado, Shuke asintió. De hecho, había oído hablar de la Starry Ski List. Lo había oído de Goodface y Duan Hyuge. Pero no había tenido la oportunidad de acceder a él cuando fue al continente celestial. Se dijo que en el continente del cielo, la lista del cielo estrellado era una medida de fuerza y tenía más autoridad que la lista del trípode celestial. La lista del cielo estrellado fue escrita en el continente Nube Celestial. La fuerza dedicada a controlarlo también se extendió al continente celestial. Pero un evento imprevisto sucedió en el continente celestial hace mucho tiempo, nadie sabe qué, y ha sido sellado. Los de afuera no pueden entrar, y la gente de adentro tampoco puede salir. Cuando Zixia Fairy llegó a este punto, dijo. Pero recientemente esos sellos han comenzado a aflojarse. Si no hay sorpresas, muy pronto, se abrirá el continente del cielo. Espera un momento, entonces lo que estás diciendo es que el continente Nube Celestial no está lejos del continente cielo. Shuke preguntó. Pensó en algo. Alguien había dicho una vez que el continente celestial era más grande de lo que la gente sabía. También había un vasto cielo y tierra en la parte exterior del continente celestial, pero nadie podía salir de él. Las palabras de Zixia Fairy al instante aclararon esto para Shuke. El continente celestial probablemente solo estaba parcialmente sellado. El verdadero continente era mucho más grande que el continente del cielo. Así es. El continente celestial y el continente nube celestial de hecho no están muy separados, pero no pueden enfrentarse entre sí. Solo la fuerza que controla la lista del cielo estrellado puede obtener información de los cultivadores del continente celestial para llevar a cabo las clasificaciones. Pero no sé cómo lo hacen, agregó Zixia Fairy. Eso es lo que es, dijo Shuke con entusiasmo y parecía serio mientras suspiraba para sí mismo. Después de haberse apresurado a la etapa celestial del gran cielo que lo abarca todo después de muchas dificultades, ni siquiera tuvo tiempo de actuar duro antes de descubrir que la existencia de todo tipo de emperadores celestiales y reyes celestiales estaba en los alrededores del continente celestial. Simplemente era demasiado agotador. Después de esto, Zixia Fairy también volvió al tema principal. Su llegada pronto atrajo la atención de innumerables fuerzas. En medio de la mezcla del bien y el mal en el rincón de la región donde se encontraban, una variedad de líderes de las fuerzas de segunda y tercera clase tenían los ojos puestos en Zixia Fairy y estaban asombrados por su apariencia y modales. Sin embargo, Madame Ya, Su Yunlan y los demás, junto con las 3000 tropas de la ciudad de nieve lideradas por Situai Tan, se convirtieron en un inconveniente en ese momento. Incluso había muchas personas que también deseaban la belleza de Madame Ya, Su Yunlan y los demás. Aunque había muchas mujeres hermosas en el mundo, la mayoría de las mujeres con apariencias sobresalientes tenían patrocinadores o guardianes poderosos correspondientes. La repentina aparición de mujeres tan excepcionales en ese rincón de la zona, junto con sus increíbles antecedentes, dificultaba que las personas no tuvieran diseños en ellas.
En consecuencia, Fixia Fairy tuvo que intervenir, deshacer su propio sello y erradicar a docenas de cultivadores celestial dorados, así como a varios celestiales Tai para intimidar a la multitud por un tiempo y obtener un breve período de estabilidad. Pero de esta manera, las fuerzas detrás de los asesinados también comenzaron una disputa de muerte con Fixia Fairy y los demás. Innumerables hombres fuertes comenzaron a observarlos de cerca. Se estaba gestando un gran desastre. Pasamos por un baño de sangre. Inicialmente, pensé que íbamos a morir allí, pero Xiao Rou se despertó de su estado de aislamiento y nos sacó del peligro. Cuando Fixia Fairy llegó a este punto, todavía no tenía ninguna expresión en su rostro. Pero se podía discernir por su tono que todavía tenía furia en su corazón. Más tarde, contó el estado del despertar de Xiao Rou. Fue extremadamente poderoso. Su antiguo cuerpo de Five Elementalars provocó una anomalía en los cielos y la tierra. Luces multicolores descendieron del cielo. Incluso los fénix inmortales, los dragones genuinos y otras ilusiones se desplazaban de un lado a otro por el cielo, como para dar la bienvenida al despertar de Xiao Rou. Tal anomalía también conmocionó a la multitud presente. Xiao Rou se convirtió en el foco de todos. ¿Y qué pasó después? Shu, que parecía un poco dolido, se sintió abatido por dentro. El hecho de que el despertar de Xiao Rou pudiera tener una fuerza tan fuerte se debió en gran parte a la transformación del sistema. Era un asunto del que alegrarse. Pero sucedió que tanta gente fue testigo de su despertar, lo cual probablemente no fue algo bueno. Entonces sucedió algo inesperado. La gente no planeaba dejarnos ir, pero las tropas y los asistentes del emperador celestial Yongzen aparecieron, dijo Fixia Fairy. Las tropas y los asistentes del emperador celestial Yongzen. Shuke quedó boquiabierto. No era una buena noticia que el emperador celestial tuviera sus ojos en Xiao Rou. Tenga la seguridad de que el emperador celestial Yongzen solo estaba interesado en su actitud y quería entrenarla. Y ella está muy bien ahora. Gracias a esto, algunas de tus confidentes femeninas fueron incluidas y tuvieron suerte. Han recibido protección y muchos recursos de cultivo. Hablando de eso, los labios de Fixia Fairy temblaron ligeramente, y ella continuó. Pero, parecía haber un problema con el alma de Xiao Rou. Ella no puede recordar el pasado y tampoco recuerda tu existencia. Capítulo 1418. Lo he visto todo. Xiao Rou ha perdido la memoria. Shu, que parecía sorprendido. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Cómo podría una persona perfectamente sana perder la memoria? ¿Olvidó todo lo que había sucedido ese año? ¿Pérdida de memoria? Supongo que podrías decirlo de esa manera. Fixia Fairy pensó un poco y asintió mientras respondía. ¿Qué demonios está pasando? Shu, que todavía parecía bastante perplejo. Realmente no podía entender por qué habría un repentino caso de pérdida de memoria melodramática, como en un episodio de un drama coreano. Si esto hubiera sido una película o una novela, podría haber tenido que quejarse al guionista o autor de que la historia era demasiado descabellada. Debe haber un problema con su alma. Fixia Fairy murmuró para sí misma por un momento antes de decir. Traté de descubrirla. Originalmente tenía un cuerpo mortal y fue asesinada. Pero tomaste prestado las raíces espirituales celestiales de los 5 elementos para resucitarla y también lograste el cuerpo de las 5 artes elementales antiguas. Aunque este tipo de situación era inimaginable, lo lograste. Supongo que usaste algún método secreto. Fixia Fairy le dio a Shuke una mirada extraña y continuó. Pero tu método podría haber tenido algunos defectos. Antes de que Xiao Rou fuera asesinada, su alma había comenzado a disiparse. Aunque salvaste el alma, es posible que hayas llegado demasiado tarde y que algunas partes del alma ya se hayan disipado. No haber podido recogerlo todo en ese entonces es probablemente la razón por la que perdió esa parte de su memoria. ¿Estás diciendo que parte de su alma se ha disipado? Parece poco probable. Shuke frunció el ceño, y pronto se quedó en silencio. Cuando Xiao Rou murió en sus brazos, no pudo recoger todo el alma de Xiao Rou a tiempo. Por un lado, esencialmente no sabía que existía tal técnica de resurrección. Por otro lado, también estaba ansioso por vengarse. En el camino para llevar a Xiao Rou a la secta del espíritu caído, recibió el mensaje del sistema para intercambiar la pagoda del alma para proteger el alma de Xiao Rou. Solo ahora, cuando escuchó lo que Fixia Fairy había dicho, Shuke se dio cuenta de lo que había sucedido.
Recordó lo que había sucedido en ese momento, y todavía sentía algo de dolor ahora. Entonces era probable que en ese momento el alma de Xiao Rou se hubiera disipado un poco. Sin embargo, su etapa de cultivo era baja en ese momento, y no podía detectarlo. ¿Hay alguna manera de redimir su alma? Shuke miró a Zixia Fairy y preguntó con una mueca. Si Xiao Rou había olvidado el caso de asesinato en Panshan Village, entonces no se podría decir que sea algo malo. Al menos no tenía ese recuerdo y tendría mucho menos trauma psicológico. Era el hecho de que ella también había olvidado a Shuke lo que hacía difícil que Shuke aceptara. La técnica es difícil. Es tan difícil que no sé por dónde empezar a explicar. En su mayor parte, es una especie de técnica de recuperación del alma. Zixia Fairy frunció el ceño y sacudió la cabeza mientras hablaba. Lo que quería decir es que sabía o había oído hablar de algún tipo de técnica, pero no parecía demasiado confiable y su nivel de dificultad era alto. Era tan alto que no pudo explicárselo a Shuke con palabras. Todavía tengo que intentar hacerlo, incluso si es difícil de hacer, declaró Shuke. Zixia Fairy miró a Shuke y dijo. Cuando me refiero a su dificultad, quiero decir que tampoco sé qué técnica usar exactamente, aunque estoy seguro de que hay una técnica de recuperación del alma en este mundo. Sin embargo, no sé dónde encontrarlo ni cómo ejecutarlo. Entiendo. Pero pase lo que pase, voy a tratar de hacerlo. Shuke habló con firmeza. No terminé de hablar justo ahora. Zixia Fairy frunció los labios y dudó antes de decir. Desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de los emperadores celestiales, el estado actual de Xiao Rou es perfecto. Su físico es muy especial. Aunque ha perdido un poco de su alma también significaba que estaba completa después de su renacimiento. La parte perdida de su alma se ha vuelto no esencial. ¿Qué significa eso? Shuke frunció el ceño. Significa que si recuperamos la parte perdida de su memoria, ella también enfrentará más pensamientos que distraen. El cuerpo de Ancient Five Elementalars es muy especial y puede producir fácilmente demonios internos. Una vez que los pensamientos distractores aumenten, no será beneficioso para su futura cultivación, respondió Zixia Fairy con calma. Era un pensamiento muy racional. A pesar de que era un poco insensible, fue lo mejor para Xiao Rou. Shuke dudó por un momento y se quedó callado. Si fuera bueno para Xiao Rou, entonces, naturalmente, lo aceptaría. A veces, algo como la pérdida de memoria puede no ser tan malo. Deja que haga su propia elección cuando la vea. No importa lo que elija, haré lo que quiera, dijo finalmente Shuke en voz baja. No quería tomar la decisión por Xiao Rou. Xiao Rou tuvo que decidir por sí misma si quería restaurar su memoria. Muy bien, acordó Zixia Fairy. Poco después, se callaron y permanecieron juntos en silencio. Después de un tiempo, Zixia Fairy miró a Shuke y dijo. En la tierra misteriosa del continente sur, tienes 6 confidentes femeninas. Entonces, ahora que estás aquí, ¿quién es tu otra mujer confidente? ¿Es esa mujer con el apellido, Liu? Shuke inmediatamente se puso tenso y sintió escalofríos corriendo por su espalda. Al mismo tiempo, no sabía qué decir. Tenía 6 mujeres confidentes en la tierra misteriosa del continente sur. Eso es incorrecto. ¿De dónde vino el número 6? Espera un segundo, me has entendido mal. No todas las mujeres que conozco tienen una relación conmigo, explicó Shuke rápidamente. Por ejemplo, Zixia Fairy inclinó la cabeza hacia un lado y miró con calma a Shuke. Dijiste 6 personas. ¿Te refieres a Xiao Rou, Su Yunlan, Madame Ya, Su Linger, Su Xiaoqi y Si Tuai Tan? Shuke contó con los dedos mientras enumeraba los nombres. ¿Quién más podría ser? Zixia Fairy preguntó con calma. Por supuesto, ese no es el caso. Su Xiaoqi es la hermana de Su Linger, y también la considero una hermana, dijo Shuke con una sonrisa. ¿Consideras a Su Xiaoqi como una hermana? ¿Ni siquiera puedes dejar escapar a una hermana? Zixia Fairy frunció el ceño. Mierda. Shuke inmediatamente abrió la boca para preguntar. ¿Azi, también eres comediante? ¿Qué? Zixia Fairy parecía perpleja, mientras sacudía la cabeza y decía. Mi nombre es Shi King Xuan. Lo sé, Xuaner. Shu inmediatamente miró a Zixia Fairy con una sonrisa traviesa e incluso le guiñó un ojo. Sin embargo, Zixia Fairy permaneció impasible y todavía miró con calma a Shuke mientras agregaba.
Ya que dijiste que su Xiaoqi no cuenta, entonces, ¿quiénes son las otras dos mujeres que tienes ahí fuera? La expresión de Shu que se congeló de nuevo. Pensó que había tenido un escape estrecho, pero no esperaba volver a esta conversación. ¡Qué terca mujer! ¿Y qué? Yo, Shuke, no se me debe jugar. Me he retenido durante tanto tiempo que es hora de ser un hombre. Silbido. Shuke dio un gran gesto con la mano y sacó algunos amuletos de su seno. Uno de ellos se deslizó inadvertidamente de sus manos y cayó al suelo. ¿Eh? Shuke lanzó un grito de sorpresa y de repente cayó al suelo con un bang. Alzó rápidamente los amuletos, mientras miraba a Zix y a Fairy al mismo tiempo como si nada hubiera pasado. Hay uno que se llama Liu Jingning, y otro llamado Jian Hongyan. Zix y a Fairy miró a Shuke arrodillándose frente a ella. Poco después, de repente extendió la mano para cubrirse la boca cuando salió el sonido de un títer. ¿Es esto realmente necesario? Ella no pudo reprimir su risa. Este chico fue muy divertido. Realmente fingió sacar cosas y accidentalmente las dejó caer al suelo para poder arrodillarse para recogerlas y luego hablar con ella. Había hecho todo esto para encontrar una excusa para arrodillarse en el suelo frente a ella. No muy lejos, Duan Hyude, que originalmente se había sentido reacio a enfrentar la pared y reflexionar, también observó en secreto a Shuke y Zix y a Fairy. Cuando vio a Shuke de repente arrodillado frente a Zix y a Fairy, su rostro de repente parecía extasiado. Estaba tan emocionado que aplaudió. Pero al momento siguiente, cuando Zix y a Fairy se cubrió la boca y se rió a carcajadas, la emoción de Duan Hyude murió instantáneamente. Mierda, dijo. Yo, un anciano, he vivido tantos años, y esta es la primera vez que me doy cuenta de que mi gran maestro sabe reír. Realmente he vivido lo suficiente como para verlo todo. Capítulo 1419. El harén imperial está en llamas. Shuke estaba solo la primera vez que fue, pero en este viaje de regreso a los 4 grandes continentes, trajo a Zix y a Fairy. Por supuesto, también tenía que incluir a Duan Hyude, la tercera rueda no deseada y su hijastro. Cuando Shuke llegó, no pensó que terminaría así. Incluso estaba preparado para una circunstancia en la que Zix y a Fairy querría enseñarle una dura lección. Sin embargo, la situación resultante había superado con creces sus expectativas. Había pasado de la preocupación a la sorpresa, porque Zix y a Fairy se había acercado a él. Aunque su actitud actual todavía parecía muy distante y fría, Shuke no estaba en pánico. Podía ver que Zix y a Fairy estaba orgullosa, pero habían pasado más de una década juntos en el reino ilusorio, y esta experiencia no era algo que Zix y a Fairy pudiera borrar. También era algo que Shuke no podía borrar. ¿De verdad quieres volver al continente cielo conmigo? ¿Está realmente bien dejar Xiaorou y los demás en el continente nube celestial? Mientras comenzaban su camino, Shuke expresó sus preocupaciones. Zixia Fairy frunció el ceño un poco en ese momento y giró la cabeza para mirar a Shuke mientras decía: ¿Realmente quieres que me vaya tanto? Shuke se dio cuenta de que había hablado mal y se cubrió la cara con las manos. Estaba dolido y molesto. No debería haber hecho esa pregunta. Simplemente le causaría problemas. ¿Qué quieres decir? ¿Piensas demasiado, pequeño Xuan? Shuke destapó su rostro y habló con una sonrisa sincera. Incluso hizo una forma de corazón con sus manos y se lo mostró a Zix y a Fairy. Estaba decidido a sobrevivir a esta prueba. Solo entonces Zix y a Fairy soltó a Shuke y se giró para mirar hacia adelante. Ella dijo con indiferencia: están en el continente nube celestial, que es el más seguro. Además, con Xiaorou alrededor, nadie en el reino celestial Yongzhen se atreverá a poner un solo dedo sobre su Yunlan y los demás. ¿El emperador celestial Yongzhen realmente valora tanto a Xiaorou? Shuke estaba sorprendido. Incluso si la aptitud de Xiaorou es sorprendente y parece desafiar el orden natural, ¿por qué el emperador celestial le otorga tanta importancia? ¿No lo entiendes? Xiaorou tiene el cuerpo de Ancient Five Elemental Arts, y el emperador celestial Yongzhen ya ha decidido que ella es la heredera del emperador celestial, y él quiere cultivarla. Si hay dos emperadores celestiales en un reino celestial, su poder será ilimitado, respondió Zixia Fairy. Shuke de repente frunció el ceño y preguntó: si ese es el caso, ¿no estarían tentados los emperadores celestiales de los otros reinos celestiales a considerar reclutar a Xiaorou?
Cixia Fairy había dicho previamente que el continente nube celestial tenía 4 emperadores celestiales que gobernaban cada uno un reino celestial. Si el reino celestial Yongzen cultivara otro emperador celestial, entonces ¿cómo podrían los emperadores celestiales de los otros 3 reinos celestiales sentarse y mirar esto sin hacer nada al respecto? Piensas demasiado. A su nivel, ya no les importa el poder. Además, cuando los emperadores celestiales de los otros 3 reinos celestiales se enteraron de la existencia de Xiao Rou, también parecieron darle una gran importancia, y cada uno envió muchos tesoros naturales. Hablando de esto, Cixia Fairy sacudió la cabeza y continuó. Aunque no sé las razones detrás de esto, puedo ver que no tienen malicia. Al menos antes de que Xiao Rou se convierta en un emperador celestial, todo estará bien. Si ese es el caso, entonces puedo tranquilizarme, respondió Shuke, sonriendo. El significado de las palabras de Cixia Fairy era obvio. Los 4 emperadores celestiales tenían la misma intención de cultivar Xiao Rou en un emperador celestial. Aunque no estaba claro cuál era la motivación para que los 4 lo hicieran, mientras Xiao Rou aún no se hubiera convertido en un emperador celestial, se podía asegurar que siempre la protegerían y la cultivarían. No fue fácil para mí regresar esta vez. Es casi imposible para mí querer volver, pero el sello Haven Continent pronto se abrirá. Cuando llegue el momento, será fácil ir al continente nube celestial, dijo Cixia Fairy. Eso es genial, Shuke aplaudió y gritó con sorpresa. Cixia Fairy de repente entrecerró los ojos y dijo: ¿Estás ansiosa por ir al continente nube celestial para conocer a tus confidentes femeninas? La sonrisa en la cara de Shuke se congeló al instante. Ja, 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 Duan Hyude finalmente encontró una oportunidad y se rió, deleitándose con la desgracia de Shuke. Shuke sonrió y extendió la mano para acariciar la cabeza de Cixia Fairy. Él dijo: Tonto tonto, lo que quise decir es que es genial que te puedas quedar. Cixia Fairy se calmó al escuchar estas palabras. Ella inclinó la cabeza y las comisuras de sus labios parecían contener una sonrisa. Venga. Duan Hyude se cubrió el pecho con una mano y miró a Shuke con los ojos muy abiertos. Casi tosió un bocado de sangre. Maldición, me rindo y tiro la toalla. Realmente admito la derrota. Este arrogante bastardo tiene un deseo desesperado de vivir. Pronto, los 3 habían regresado al continente oriental. Liu Jingning y los demás ya habían encontrado una posada en la que descansar. Shuke usó su función de búsqueda de almas y las encontró fácilmente. Todos quedaron asombrados cuando vieron que Shuke había traído a Cixia Fairy con él. Budface estaba completamente atónito y parecía incrédulo cuando dijo: Mierda, ¿está soñando su santidad? ¿Este chico incluso puede arreglar las cosas con esta mujer? Silbido. Los ojos de aspecto asesino de Cixia Fairy se fijaron instantáneamente en Budface. ¡Ay! Budface se acurrucó de inmediato y se escondió detrás de Xuan Yuan Wanron. Él gritó: Celestial Xuan Yuan Wanron, ayúdame. Xuan Yuan Wanron se sentó en silencio al margen. Nadie se atrevió a acercarse demasiado a ella, como si fuera de un mundo diferente al de las otras personas. Solo Budface había estado deambulando a su alrededor y adulando. Los ojos de Cixia Fairy también pasaron de Budface a Xuan Yuan Wanron. Ella frunció el ceño y su rostro se puso serio. Bien, bien. ¿Una etapa de cultivo del Rey Celestial? Xuan Yuan Wanron también miró a Cixia Fairy con el ceño fruncido mientras hablaba. Shuke miró fijamente por un momento y miró a Cixia Fairy con sorpresa. ¿Rey Celestial? ¿No es ella la celestial dorada del gran cielo que todo lo abarca? ¿Por qué la llamas el Rey Celestial? Está a punto de convertirse en un Rey Celestial. El ceño de Cixia Fairy se hizo aún más pronunciado mientras hablaba. Shuke lo miró de nuevo. ¿Qué están haciendo estas 2 mujeres? ¿No fue Xuan Yuan Wanron un celestial prime? ¿Cómo podría ella también estar a las puertas de convertirse en un rey celestial? Oh, esto es interesante. ¿Es ella tu confidente femenina? Xuan Yuan Wanron sonrió levemente y miró a Shuke. ¿Es ella Jian Longyan? Antes de que Shuke tuviera tiempo de abrir la boca para responder a Xuan Yuan Wanron, Cixia Fairy ya estaba mirando a Shuke y preguntando fríamente. Un sudor frío estalló de repente en la frente de Shuke. ¿Cómo se volvió la atmósfera tan complicada de nuevo? Gran maestro, ella no es Jian Longyan.
Jianongyan está en el continente del cielo, se apresuró Duan Hyuge a ser el primero en responder. Butface corrió al lado de Xuan Yuan Wanron como un lacayo y señaló a Cixia Fairy y dijo: Celestial Xuan Yuan, ella es la maestra de Duan Hyuge y también la mujer de ese muchacho Shuke. Mierda. Shuke lo fulminó con la mirada al instante y quiso romper Butface, junto con Duan Hyuge, en pedazos. Mierda, perras, mis compañeros de equipo me están atacando. Pequeña Keke, tienes tantas mujeres ahí afuera. ¿Tu mujer confidente lo sabe? La encantadora voz de Liu Jingning sonó en este momento. Parecía sonreír y, sin embargo, no sonreír mientras daba pequeños pasos y se balanceaba tranquilamente de un lado a otro, caminando hacia Shuke. Se inclinó seductoramente sobre el hombro de Shuke y sopló su dulce aliento con sus labios rojos hacia la oreja de Shuke. No se logré. ¿Te he movido? Shuke estaba congelado en su lugar con una mirada de agonía en su rostro. ¿Cómo podría ser movido bajo tales circunstancias? Estaba completamente asustado de moverse. El Rey Celestial ha aparecido. Parece que el sello del continente celestial realmente está a punto de ser abierto. En este momento, Xuan Yuan Wanron miró al cielo fuera de la posada y dijo con una leve sonrisa: Parece que es hora de regresar al Palacio Celestial. ¿Tú, eres el líder del Palacio Celestial? El rostro de Cixia Fairy volvió a cambiar de expresión cuando exclamó sorprendida. ¿Has oído hablar del Palacio Celestial? Por supuesto, definitivamente sabrías a tu edad ósea. Xuan Yuan Wanron hizo una pausa por un momento y luego miró a Cixia Fairy, asintiendo con la cabeza. Cixia Fairy de repente parecía seria y dijo fríamente: Hablando de la edad ósea, serías considerado como mi mayor. Ah, ¿estás diciendo que soy viejo? Xuan Yuan Wanron se burló fríamente y miró a Cixia Fairy con una mirada fría en los ojos. Las dos mujeres irradiaron instantáneamente una aura asesina tremenda que cubría toda la posada. Todas las personas presentes se pusieron mortalmente pálidas y sintieron como si estuvieran siendo asfixiadas. Incluso se sintió difícil jadear. Shuke se cubrió la cara y sintió dolor por dentro. ¿Es así como es cuando el harén imperial está en llamas? DSK. 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 Es bueno ser joven. En este momento, Liu Jingning, que se había apoyado en el cuerpo de Shuke, de repente abrió la boca y dijo con una sonrisa: ¿No estás de acuerdo, pequeña Keke? Silenciar. Shuke inmediatamente jadeó y miró a Liu Jingning en pánico. ¿No puedes ver lo que está pasando ahora? ¿Por qué estás causando más problemas? Capítulo 1420. La verdad sobre el linaje. ¿Es bueno ser joven? De repente, dos miradas heladas cayeron sobre Liu Jingning, que estaba de pie junto a Shuke. Sin embargo, Liu Jingning aún mantenía su expresión lánguida, apoyándose seductoramente en el hombro de Shuke mientras ignoraba las dos miradas. Cixia Fairy luego volvió su mirada hacia Shuke. Xuan Yuan Wanron parecía estar sonriendo y sin sonreír, mientras levantaba lentamente su brazo blanco. Suficiente. La cara de Shuke cambió y dio un gruñido profundo. Toda la posada de repente se quedó completamente en silencio. Anteriormente, nadie se había atrevido a decirle una palabra. Ahora ni siquiera se atrevieron a moverse. Xuan Yuan Wanron había levantado el brazo, pero ahora se detuvo un poco antes de volver a bajar la mano. Las comisuras de su boca se elevaron ligeramente para revelar una sonrisa, mientras le lanzaba a Shuke una mirada juguetona. Shuke señaló con un dedo la ventana y dijo con una expresión de indignación en su rostro: El clima es muy agradable afuera. ¿No quieren salir todos para una barbacoa? Silbido. Todos los presentes estaban avergonzados y se sentían completamente perdidos. En particular, todos los de la facción de los cielos explosivos se quedaron sin palabras. Habían pensado que Shuke habría ejercido su poder como hombre y habría manejado mejor los asuntos entre sus mujeres. ¿Quién hubiera pensado que este tipo los llamó a todos para ordenar sobre una barbacoa? ¿Al diablo con la barbacoa? ¿Qué? ¿Una barbacoa? ¡Qué bien, bien! Su santidad no ha comido en mucho tiempo. Solo Butface exclamó con deleite cuando sus ojos se iluminaron y su cola comenzó a moverse rápidamente. Tenía una profunda obsesión cuando se trataba de comida. Mierda, maestro Butface, ¿estás ciego? Este chico simplemente está cambiando de tema, gritó Duan Hyuge de inmediato. ¿A quién le importa? Una barbacoa es la idea más importante, rugió Butface.
Así es, la comida primero, las sutilezas éticas segundo. Vamos, vamos, saldremos a comer una barbacoa, dijo Shuke e inmediatamente empujó a Liu Jingning hacia afuera, pero también sin olvidar darle a Zixi Fairy una mirada significativa, pidiéndole que también saliera. La situación era muy peligrosa. En el momento en que Xuan Yuan Wanrong levantó la mano, Shuke estaba aterrorizada por miedo a que una vez que esta mujer estuviera enojada, realmente pudiera matar a Liu Jingning. Incluso si Liu Jingning ya estaba en la etapa celestial de la Tierra, no podría soportar el chasquido de Xuan Yuan Wanrong de sus dedos. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Realmente pensaste que iba a hacer un movimiento? De repente, la voz de Xuan Yuan Wanrong sonó en la mente de Shuke. En realidad era el arte de la comunicación sin sonido. Shuke no pudo evitar mirar sin comprender. Se giró para mirarla. Xuan Yuan Wanrong también le sonreía. Aunque su sonrisa se veía hermosa, realmente lo hizo sentir pánico. Estás a punto de convertirte en un emperador celestial. Entonces, ¿por qué sigues discutiendo con ellos? Shuke frunció el ceño y respondió a través de una comunicación silenciosa. No hay razón, Xuan Yuan Wanrong se secó la sonrisa de la cara y respondió con frialdad. De hecho, ella tampoco quería discutir con Liu Jingning y Zixia Fairy. Cuando todo estuvo dicho y hecho, su antigüedad era realmente muy alta, y su edad era incluso mayor que Zixia Fairy y Liu Jingning muchas veces. No valía la pena hablar sobre el tema de viejos versus jóvenes aquí. En el mundo de los cultivadores, la edad nunca fue algo que valiera la pena mostrar o sentirse inferior. Solo la fuerza de la etapa de cultivación de uno contaba para todo. Pero después de todo, ella también era la jefa de la construcción de la secta del Palacio Celestial. Su estado era alto, por lo que le resultaba difícil acostumbrarse a que a alguien le faltara el respeto. Pero una vez que Shuke se entrometió, esto se había convertido en una farsa. Liu Jingning tampoco continuó causando problemas. Pellizcó la cintura de Shuke con fuerza y luego se volvió hacia su habitación con una sonrisa y se fue. Zixia Fairy dirigió una mirada hacia Shuke y luego miró a Duan Hyuge. Ella preguntó, ¿dónde está mi habitación? Gran maestro, por favor, espere un momento. Yo, Little Duan, iré a arreglar una habitación de primera categoría para ti. Duan Hyuge se transformó inmediatamente en un lacayo y salió corriendo obedientemente a buscar una habitación para Zixia Fairy. Zixia Fairy tampoco se quedó. Ella se alejó siguiendo a Duan Hyuge. Dentro de la posada, aparte de Shuke, Xuan Yuan Wanrong y Budface, solo quedaban Mo Hunchen y los demás de la facción de los cielos explosivos. Fuera todos. Xuan Yuan Wanrong guardó silencio por un momento y luego agitó la mano, ordenando a todos que salieran. Sí, señora, todos eran respetuosos. Luego comenzaron a retirarse afuera. Mierda. Shuke de repente los miró a todos y dijo, ¿qué les pasa, chicos? ¿Es esta una deserción colectiva? ¿Por qué son tan obedientes con ella? ¿Todavía me reconoces como tu líder de facción? Yo digo que todos ustedes deberían quedarse. Bueno, la multitud disminuyó la velocidad y miró a Shuke con agonía en sus rostros. Líder de facción, ¿no nos estás haciendo las cosas difíciles? Ella es una presencia tan increíble y tal vez ella también es la matrona de facciones. Ella nos ha ordenado que salgamos todos. ¿Cómo no podemos salir? Te quedas, todos los demás salen. En este momento, Xuan Yuan Wanrong extendió su mano y señaló a Shuke y dijo con una sonrisa, pero no una sonrisa. Sí, señora, la multitud respondió de inmediato, y luego salió corriendo de la posada sin detenerse como si estuvieran huyendo. Budface y Mo Hunchen fueron los más rápidos entre ellos. Maldición, guardián Mo, ¿todavía eres considerado un guardián? Shuke lo regañó de inmediato. Mo Hunchen fingió no escuchar y se escapó sin siquiera girar la cabeza. Shuke miró y se volvió para mirar a Xuan Yuan Wanrong. Él dijo, jadeando de rabia. ¿Ves? Estas personas son realmente demasiado. Como líder de la facción de los cielos explosivos, debo ir y enseñarles una lección estricta. Espera aquí por mí, prometo volver enseguida. Habiendo dicho eso, Shuke también salió de la habitación, listo para salir corriendo de la posada. Sin embargo, no había corrido unos pocos pasos cuando escuchó un bang y la puerta de la posada se cerró de repente. No esperas volver, ¿verdad? Detrás de él llegó el sonido de la voz de Xuan Yuan Wanrong, llena de burlas. Las comisuras de la boca de Shuke se curvaron, y una sonrisa se reveló en su rostro.
Se dio la vuelta con una sonrisa y dijo: ¿Cómo puede ser eso? Dije que volvería, así que sin duda volveré. Ven y siéntate. Quiero ver tu línea de sangre. Xuan Yuan Wanron fue directamente al grano y no dijo tonterías. Ella declaró el propósito de hacer que Shuke se quede atrás. Los párpados de Shuke se contrajeron de inmediato. ¿Ella quiere mirar mi línea de sangre? ¿Es algo que puedes ver de manera casual? Podría perder la vida en cualquier momento. Espera un minuto. Shuke inmediatamente levantó la palma de su mano y dijo solemnemente: ¿Recuerdas lo que dije antes? ¿Sobre la segunda solicitud? Xuan Yuan Wanron frunció el ceño. Antes de que Shuke saliera de la cueva, le mencionó que la presencia de la línea de sangre era un malentendido. En cuanto a los detalles del asunto, necesitaba irse antes de poder decir algo. También la hizo aceptar una segunda solicitud. Sí, la segunda solicitud es que pase lo que pase después, no puedes tocarme a mí ni a las personas que conozco, ¿de acuerdo? Shuke asintió y preguntó. Xuan Yuan Wanron frunció el ceño aún más. La segunda solicitud la hizo dudar. Con su habilidad y sabiduría, ¿cómo podría no adivinar lo que Shuke quería decir o hacer a continuación? Ciertamente la haría enojar. No te preocupes, no voy a hacerte nada. Solo estoy tratando de contarte sobre el asunto con respecto a la presencia de la línea de sangre. Shuke vio su vacilación y aclaró aún más lo que quería decir. Todo bien. Xuan Yuan Wanron asintió con calma. Bueno, en ese caso te diré la verdad sobre la presencia de la sangre. Shuke estaba imponentemente en su lugar con las manos entrelazadas a la espalda. De repente levantó la vista y se hinchó el pecho. Él habló de una manera imponente. La verdad del asunto es que soy tu abuelo. Habiendo dicho eso, se acercó a Xuan Yuan Wanron con ambas manos temblorosas y la cara llena de lágrimas cuando declaró: Wanron, el abuelo te extrañó tanto. Fin del capítulo 1420. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.